«Eres demasiado pobre y joven para tocar mi Maserati», se burló la millonaria del mecánico aprendiz 30 minutos después. El sol de Guadalajara caía como plomo derretido sobre el patio de Taller Juárez Motores, un lugar donde el tiempo parecía medirse en capas de grasa y el aire olía a metal caliente y a esfuerzo. En ese rincón de un barrio popular, entre herramientas gastadas y el zumbido constante de motores a medio arreglar, trabajaba Emiliano Herrera. A sus 19 años, llevaba en las manos la suciedad del trabajo honrado y en la mirada un sueño tan grande que apenas le cabía en el pecho: convertirse en uno de los mejores mecánicos del país. Sus ropas remendadas y sus tenis con agujeros contaban la historia de un salario de 3,000 pesos al mes, un dinero que estiraba hasta el último centavo para ayudar a su madre, doña Isabel, una mujer que dejaba su vida limpiando las casas de los ricos para que a su hijo no le faltara nada. Emiliano era todo lo que tenían el uno para el otro desde que su padre se había ido al cielo 5 años atrás, dejándole como única herencia la certeza de que cada motor tiene un alma y que solo hay que saber escucharla con respeto para entender sus penas. La rutina de aquella tarde de verano se rompió con un rugido que no pertenecía a ese mundo. Un Maserati Gran Turismo, de un azul tan profundo que parecía haberse tragado un pedazo de cielo, se deslizó por la entrada del taller como una aparición de otro planeta. Del auto descendió Verónica de la Vega, una mujer de unos 38 años, cuya ropa de diseñador y joyas deslumbrantes gritaban una riqueza insultante. Su sola presencia pareció absorber todo el aire del lugar. Con una mirada que recorrió el modesto taller con desprecio, exigió con voz cortante que un verdadero profesional revisara su vehículo. Fue entonces cuando Emiliano, cuyo oído estaba entrenado para descifrar el lenguaje secreto de las máquinas, detectó un levísimo fallo, una tos casi imperceptible en el sistema de inyección. Con la humildad de quien sabe lo que hace, se acercó y se ofreció a examinarlo. La reacción de Verónica fue un trueno en medio de la calma. Soltó una carcajada filosa, cruel, que rebotó en las paredes de lámina del taller y enmudeció a todos los presentes. «¿Tú?», dijo ella, recorriéndolo de arriba abajo con una mueca de asco. «Pero si apenas eres un niño. Mírate esas ropas, esas manos sucias. Eres demasiado joven, demasiado pobre y demasiado ignorante para siquiera respirar cerca de un auto de 2 millones de pesos. Este coche vale más que todo lo que tu familia ganará en su vida entera. Ahora quítate de mi vista». Cada palabra fue una bofetada, una humillación pública que dejó a Emiliano paralizado, con el calor subiéndole al rostro y un nudo apretándole la garganta. Los otros mecánicos, sus compañeros, bajaron la mirada, cómplices silenciosos de su vergüenza. Mientras Verónica se alejaba irritada para ir a almorzar, Emiliano sintió las lágrimas arder en sus ojos. Su mano temblorosa buscó refugio en el bolsillo trasero de su pantalón, donde guardaba su único tesoro, una pequeña libreta de cuero gastado, con las páginas amarillentas y manchadas de grasa. Era el diario de su padre, lleno de anotaciones, diagramas y secretos sobre motores. Al tocarla, el dolor de la humillación se transformó en una llama silenciosa, un deseo ardiente de demostrar que el valor de un hombre no se mide por el dinero que tiene en el bolsillo. Una historia como esta, una historia de talento que se abre paso en medio de la soberbia y la injusticia, merece ser contada hasta el final. Este canal apenas está encendiendo sus motores y cada uno de ustedes que se suscribe es el combustible que necesitamos para seguir adelante, para que la voz de los humildes se escuche más fuerte que el rugido de la arrogancia. Tu apoyo nos permite encontrar y compartir más relatos que nos recuerdan que el verdadero valor de una persona no está en su ropa, sino en el corazón y en el conocimiento que guarda en sus manos. Por favor, haz clic en el botón de suscribir y acompáñanos en este viaje,
no te costará nada, y para nosotros significa el mundo entero. El sol de Guadalajara caía como plomo fundido sobre el techo de lámina del taller Juárez Motores, calentando el aire hasta hacerlo vibrar. Verónica de la Vega se había marchado hacía casi una hora, dejando tras de sí una estela de perfume caro y desprecio que todavía flotaba entre el olor a aceite y metal. Su amenaza resonaba en las paredes del taller, una promesa de quejas y malas reseñas si su Maserati no estaba listo y perfecto al volver. Los mecánicos más veteranos, hombres curtidos con décadas de experiencia, rodeaban el capó abierto del coche italiano como si fuera una bestia indomable. Conectaron el escáner, revisaron los manuales y discutieron en voz baja, pero sus rostros solo mostraban una creciente frustración. El motor tosía, se ahogaba y se negaba a mantener una marcha estable, un rompecabezas de 2 millones de pesos que nadie parecía poder resolver. Emiliano observaba desde la distancia, con las manos metidas en los bolsillos de su overol gastado y el corazón todavía hecho un nudo por la humillación. Cada vez que uno de los maestros mecánicos sacudía la cabeza con impotencia, una parte de él sentía una extraña mezcla de tristeza y oportunidad. Veía cómo se enfocaban en la computadora, en los diagnósticos digitales, buscando un código de error que les dijera exactamente qué hacer. Pero él sabía, con una certeza que le erizaba la piel, que estaban buscando en el lugar equivocado. Recordaba las palabras de su padre, dichas una tarde mientras arreglaban el viejo motor de un bocho en el patio de su casa. Las máquinas tienen alma, mijo. A veces se cansan, a veces les duele algo que ninguna computadora te va a decir. Tienes que aprender a escuchar. Y Emiliano había escuchado. Desde el primer instante en que el Maserati entró al taller, su oído entrenado había detectado una disonancia, una nota equivocada en la sinfonía del motor. Finalmente, don Miguel, el jefe del taller, un hombre robusto y de pocas palabras, se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y lanzó una orden al aire. «Ya, muchachos, vamos a comer algo. Este traste no se va a arreglar solo por mirarlo. Regresando le seguimos buscando, a ver si se nos ocurre algo». Poco a poco, los demás mecánicos fueron dejando sus herramientas, limpiándose las manos con un trapo y saliendo hacia la fonda de la esquina. El patio del taller quedó en un silencio casi total, roto solo por el zumbido lejano del tráfico y el canto de alguna chicharra luchando contra el calor. Emiliano se quedó inmóvil, sintiendo cómo el pulso se le aceleraba. Era su momento. Era ahora o nunca. El Maserati estaba ahí, solo, esperándolo. El miedo y el deseo de probar su valor libraban una batalla en su interior. Con pasos lentos, casi irreverentes, se acercó al vehículo. El sol se reflejaba en la pintura azul profundo, haciéndola parecer un trozo de océano atrapado en medio del polvo y la grasa. Abrió el capó con un cuidado infinito, como si estuviera levantando el velo de algo sagrado. En lugar de conectar un escáner, cerró los ojos por un segundo y simplemente respiró. Inhaló el olor a gasolina mal quemada, a plástico caliente y a metal. Puso una mano sobre la tapa del motor, sintiendo la vibración residual, el eco del problema. Su padre le había enseñado a usar todos sus sentidos. Abrió los ojos y su mirada, clara y enfocada, comenzó a recorrer cada cable, cada manguera, cada conexión. No buscaba un error evidente, sino una pequeña imperfección, algo fuera de lugar que solo un ojo entrenado en el respeto por la máquina podría notar. Su primera sospecha se confirmó rápidamente. El sensor de masa de aire, una pieza clave para la mezcla de combustible, estaba cubierto por una fina capa de polvo y aceite. Un problema simple, pero que los mecánicos, confiados en la tecnología, habían pasado por alto. Con la delicadeza de
Un cirujano lo desmontó y lo limpió usando un paño suave y un poco de solvente que guardaba para ocasiones especiales. Su corazón latía con esperanza. Quizás era solo eso. Volvió a colocarlo, apretando los tornillos con la fuerza justa. Se deslizó al asiento del conductor, el cuero frío un contraste brutal con su ropa húmeda de sudor. Giró la llave. El motor arrancó con un rugido, pero al instante la marcha se volvió inestable y tras unos segundos de lucha se apagó con un suspiro metálico. Una punzada de decepción lo atravesó. Había mejorado, pero no estaba resuelto. El problema era más profundo. Lejos de desanimarse, la primera falla corregida le dio más confianza. Si había encontrado un problema, podía encontrar los demás. Volvió al motor, esta vez siguiendo el sistema eléctrico con la yema de sus dedos, buscando un pulso irregular, una conexión floja. Recordó a su padre explicándole que la electricidad es como la sangre del motor. Si no fluye bien, todo el cuerpo sufre. Y entonces lo encontró. Un pequeño conector cerca del sistema de inyección, oculto bajo un manojo de cables más gruesos, estaba ligeramente suelto. Apenas 1 milímetro de separación, invisible a simple vista, pero suficiente para causar un fallo intermitente. Lo presionó hasta que escuchó un clic satisfactorio, un sonido que para él fue música. Con el alma en un hilo, volvió a girar la llave. Esta vez el motor cobró vida con una fuerza limpia y sostenida, un rugido puro y estable que hizo vibrar el suelo del taller. Una sonrisa inmensa se dibujó en el rostro de Emiliano. Lo había logrado, pero justo cuando se disponía a apagar el motor, su oído captó algo más. Un sonido nuevo, un silbido agudo y sutil que antes estaba enmascarado por los otros fallos. Provenía del sistema de escape, se deslizó debajo del coche, el piso de cemento caliente contra su espalda. Recorrió el tubo de escape con una pequeña linterna hasta llegar al catalizador. Allí vio una pequeña mancha de hollín, una señal de que algo no estaba bien por dentro, una obstrucción. Este era un problema mayor, uno que usualmente requería reemplazar una pieza carísima. Pero Emiliano recordó una técnica que su padre usaba en los camiones viejos, un método arriesgado que consistía en dar golpes precisos en puntos específicos de la carcasa para liberar la obstrucción sin dañar los componentes internos. Sabía que si fallaba, el desastre sería total. El costo de un nuevo catalizador para un Maserati era más de lo que ganaría en 10 años. Tomó un pequeño martillo de goma y, conteniendo la respiración, comenzó a dar golpecitos secos y calculados, escuchando el cambio en la resonancia del metal. Toc, toc, toc. Cada golpe era una pregunta. Después de varios intentos, escuchó un sonido hueco, un cambio en la acústica que le indicó que la obstrucción se había desprendido. Salió de debajo del coche, con el rostro manchado de grasa, pero los ojos brillantes de triunfo. Encendió el motor por tercera vez. El rugido fue perfecto, limpio, potente, sin fallos, sin silbidos. El Maserati sonaba como debía sonar, como una obra de arte de la ingeniería. Todo el proceso, desde que abrió el capó hasta ese momento, le había tomado exactamente 29 minutos. Justo cuando estaba cerrando el capó con un movimiento suave y silencioso, escuchó el sonido de pasos acercándose. Era don Miguel, que regresaba antes que los demás. El corazón de Emiliano dio un vuelco. Si lo descubría, estaría en problemas no solo con la dueña del coche, sino con su jefe, por haber tocado un vehículo tan caro sin autorización. Rápidamente agarró un trapo y comenzó a limpiar una mancha de aceite imaginaria en el suelo, dándole la espalda al Maserati, intentando parecer ocupado en otra cosa. Don Miguel pasó a su lado, miró el coche con el ceño fruncido y murmuró algo como «carcacha millonaria», antes de seguir su camino hacia la pequeña oficina. Emiliano soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo.
se había salvado por un pelo. Con el taller aún para él solo, dedicó los últimos minutos a borrar cualquier rastro de su intervención. Limpió cada huella digital del motor, recogió sus herramientas y las guardó en su viejo cajón de madera, ese que heredó de su padre. Cuando terminó, el compartimiento del motor estaba inmaculado, más limpio incluso que cuando llegó. Se apartó unos pasos y contempló su obra. El Maserati ya no era una bestia arrogante y caprichosa. Era una máquina noble a la que alguien finalmente había entendido. No sentía orgullo, sino una profunda paz. Había cumplido la promesa que le hizo a su padre en silencio: escuchar a las máquinas y sanarlas con respeto. En ese momento, el chirrido de unos neumáticos de lujo sobre la grava del patio anunció el regreso de Verónica de la Vega. El tiempo se había acabado. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. El sol de la tarde caía a plomo sobre el patio del taller Juárez Motores, calentando el aire con un olor denso a metal y aceite quemado. Verónica de la Vega regresó con el paso firme de quien está acostumbrado a que el mundo se doble a su voluntad, sus tacones resonando contra el cemento agrietado. Al ver a los mecánicos reunidos con las cabezas bajas y las manos vacías, una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Esperaba encontrarlos derrotados, listos para admitir que su Maserati era demasiado complejo para un taller de barrio. Don Ramiro, el dueño del taller, se acercó a ella secándose el sudor de la frente con un trapo. Su expresión era una mezcla de nerviosismo y algo más, algo que Verónica no pudo descifrar. «Señora de la Vega, su auto está listo», dijo con una voz extrañamente tranquila, evitando su mirada. Verónica soltó una carcajada corta y seca, un sonido que cortó el aire pesado del taller. «¿Listo? ¿Acaso llamaron a un especialista de la ciudad mientras no estaba? Porque dudo mucho que alguno de sus hombres pudiera siquiera entender el manual de mi auto. Dígame, Ramiro, ¿quién fue el genio que obró el milagro?», preguntó, su voz cargada de un sarcasmo venenoso, mientras recorría con la mirada los rostros cansados de los mecánicos, esperando que alguno confesara el fracaso. Fue entonces cuando Emiliano dio un paso al frente, saliendo de la sombra del pórtico. Sus manos estaban limpias, pero su overol aún llevaba las marcas de la batalla. «Fui yo, señora», dijo Emiliano, y su voz, aunque joven, no tembló. Sostenía la mirada de Verónica con una calma que la desarmó por completo. Por un instante el patio quedó en un silencio absoluto, roto solo por el zumbido lejano de los autos en la avenida. La incredulidad en el rostro de Verónica se transformó en una furia helada. «¡Tú! No te atrevas a mentirme, muchacho. Te dije que no tocaras mi auto. Exijo saber la verdad. Seguro lo has dañado más», gritó, apuntándolo con un dedo tembloroso. Emiliano no respondió con palabras. Simplemente se acercó al Maserati, tomó la llave que estaba sobre el tablero y giró el contacto. El motor no tosió, no vaciló. Despertó con un rugido profundo, limpio y poderoso, un sonido que vibró en el pecho de todos los presentes. Era la melodía de una máquina perfecta, el alma del motor cantando en armonía. El sonido puro del motor silenció a Verónica. Su rostro palideció mientras escuchaba la perfecta sinfonía mecánica, un sonido que no había oído desde que el auto era nuevo. En ese preciso momento, un elegante sedán negro se detuvo silenciosamente en la entrada del taller. De él descendió un hombre de unos 50 años, vestido con un traje italiano impecable y una expresión de serena autoridad. Su presencia cambió la atmósfera al instante. Se acercó al grupo con pasos medidos, sus ojos fijos en el Maserati y luego en el joven que sostenía la llave. Don Ramiro lo reconoció al instante, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Era Alessandro Bianchi, el gerente regional de Maserati para toda América Latina. «Un trabajo excepcional, joven», dijo Bianchi, su voz resonando con una
calma que imponía respeto. Su español era perfecto, con un ligero acento italiano. Se dirigió directamente a Emiliano, ignorando por completo a Verónica. He estado observando desde el otro lado de la calle. Lo que usted hizo en menos de media hora, mis mejores técnicos en el centro de servicio habrían tardado horas, quizás un día entero, en diagnosticar esas 3 fallas en conjunto. Limpiar el sensor de masa de aire, ajustar esa conexión suelta del inyector 3 y, lo más impresionante, detectar la obstrucción parcial en el catalizador solo por el sonido. Eso no es técnica, eso es arte. Alessandro Bianchi luego giró su mirada hacia Verónica y la calidez de su voz desapareció, reemplazada por un acero frío. Señora de la Vega, creo que usted le debe una disculpa a este joven. La escuché perfectamente antes. Demasiado joven y demasiado pobre fueron sus palabras, ¿no es así? Dijo, y cada palabra caía como un martillo sobre el orgullo de la mujer. Ella abrió la boca para protestar, pero la mirada de Bianchi la silenció. En Maserati no valoramos a nuestros clientes por el saldo en su cuenta bancaria, sino por el respeto que muestran a quienes cuidan de nuestras máquinas. Y usted, señora, ha demostrado una arrogancia que no tiene lugar en nuestra comunidad. El gerente regional no había terminado. Con una tranquilidad escalofriante, continuó. Sabe, el mundo de los negocios en Guadalajara es muy pequeño. Yo formo parte de varias juntas directivas, al igual que el esposo de usted. Una llamada mía, una simple observación sobre la falta de juicio y carácter de su familia podría tener consecuencias muy desafortunadas. La reputación, señora de la Vega, es mucho más frágil que el motor de un auto. Se lo aseguro. El rostro de Verónica perdió todo color. La amenaza no era explícita, pero su poder era absoluto. Su estatus social, construido sobre cimientos de apariencias, se desmoronaba ante sus ojos. Luego, Alessandro se volvió hacia Emiliano, y su sonrisa regresó. Emiliano Herrera, ¿verdad?, dijo, extendiendo la mano. Me gustaría ofrecerle un puesto en nuestro equipo técnico principal. Un salario inicial de 80,000 pesos mensuales, entrenamiento completo en nuestra sede en Módena, Italia, un auto de la compañía y todos los beneficios. Un talento como el suyo no pertenece a las sombras, pertenece a la luz, donde pueda brillar. ¿Qué me dice? Emiliano miró la mano extendida, luego a don Ramiro, quien asintió con lágrimas en los ojos, y finalmente a la imagen de su madre en su mente, imaginando su rostro al darle la noticia. Las lágrimas que la humillación había provocado horas antes, ahora regresaban, pero esta vez eran de gratitud y redención. «Acepto, señor», logró decir, su voz quebrada por la emoción mientras estrechaba la mano de Bianchi. «Solo hice lo que mi padre me enseñó, escuchar con el corazón». Un año después, la vida de Emiliano Herrera era irreconocible. Los overoles remendados habían sido reemplazados por elegantes trajes italianos que usaba en reuniones con ingenieros de todo el mundo. Se había convertido en el técnico más joven en la historia en obtener las certificaciones maestras de Maserati, Ferrari y Lamborghini. Su hogar ya no era la pequeña casa de barrio, sino un moderno apartamento desde donde podía ver las luces de toda Guadalajara. Pero lo más importante era que su madre, doña Isabel, vivía en una hermosa casa con jardín, sin más preocupación que cuidar de sus flores, su rostro libre de las marcas del cansancio por primera vez en décadas. Mientras tanto, la justicia poética había seguido su curso. La mansión de Verónica de la Vega fue vendida para pagar deudas después de que su esposo fuera despedido de su alto cargo ejecutivo tras un escándalo financiero. Su círculo social, tan rápido para adularla, fue igual de rápido para darle la espalda. La mujer que se burló de la pobreza de un joven mecánico ahora conocía de primera mano la fragilidad de la fortuna y el peso aplastante de la humildad forzada.
Ya no conducía un Maserati, sino un auto modesto que a menudo fallaba, un recordatorio constante de su arrogancia. Una tarde, mientras supervisaba la preparación de una nueva flota de vehículos de lujo en el principal concesionario de la marca, Emiliano se detuvo frente a un Gran Turismo idéntico al de Verónica. Pasó su mano por la fría carrocería y una sonrisa se dibujó en su rostro. Las palabras que una vez lo hirieron hasta el alma, ahora resonaban en su mente como un eco lejano, despojadas de su veneno. Eres demasiado joven y demasiado pobre para tocar mi auto. Hoy cuidaba de cientos de ellos. Su padre tenía razón. Cada motor tenía un alma, pero él había descubierto que las personas también, y que las almas más nobles a menudo se esconden en los lugares más humildes, esperando pacientemente la oportunidad de demostrar que el verdadero valor no se mide en pesos, sino en talento, dignidad y corazón. Y así, con la dignidad intacta y las manos que alguna vez fueron despreciadas, ahora convertidas en un símbolo de excelencia. La vida de Emiliano nos deja una profunda lección de humildad y perseverancia. Les agradecemos de todo corazón por habernos acompañado hasta el final de este relato, por haber sentido junto a nosotros la injusticia, la lucha silenciosa y la dulce victoria de un joven que solo pedía una oportunidad para demostrar su valor. Cada historia que compartimos aquí se alimenta de su presencia y de la energía que nos transmiten. Nos conmueve profundamente leer cada uno de sus comentarios, saber desde qué ciudad o país nos están escuchando. Cuéntenos, por favor, desde qué rincón del mundo nos acompañan hoy y qué sintieron al ver cómo el talento de Emiliano derribaba las barreras del prejuicio. Su voz es el alma de esta comunidad que estamos construyendo juntos. Un espacio donde las historias de gente buena y trabajadora siempre tendrán un lugar de honor. Si este relato tocó una fibra sensible en su corazón, les pedimos, con toda la humildad del mundo, que nos ayuden a seguir adelante. Un simple me gusta es un abrazo que nos impulsa. Suscribirse a nuestro canal es la llave que nos permite abrir nuevas puertas para encontrar más historias como esta. Y compartir el video es sembrar una semilla de esperanza en alguien que quizás hoy la necesita. Incluso un gracias escrito en los comentarios significa el mundo para nosotros y nos confirma que vamos por el camino correcto. Sabemos que la vida a menudo nos presenta desafíos que parecen insuperables, que hay días en que el peso del mundo se siente sobre nuestros hombros y la soledad parece nuestra única compañera. Pero queremos que recuerden siempre que no están solos en su lucha. Hay una fuerza más grande que nos sostiene y una comunidad aquí, en este pequeño espacio, dispuesta a escuchar y a recordarnos que la bondad y la justicia, aunque a veces tarden, siempre encuentran la manera de manifestarse. Que la paz y la fortaleza los acompañen en cada paso de su jornada. Nos vemos muy pronto en la próxima historia.